funciona y es lo que tiene. Yo sobre todo, mi parte va a ser más contaros un poco cuál es la situación actual de lo que es la energía nuclear, tanto en el mundo como a nivel de Europa, como a nivel del Estado, y cómo encaja la energía nuclear en estos momentos en el modelo energético y qué serie de problemas están sucediendo al respecto. Lo primero que podemos ver cuando hablamos de la energía nuclear a nivel mundial es que su proporción en el mix energético total es bastante pequeña. Solo tenemos un 5% de energía nuclear, es decir, de toda la energía que se consume en el mundo, solo un 5% proviene de la energía nuclear. Por lo tanto, es algo que es pues bueno, relativamente escasa su contribución. Si hablamos de Europa, vemos que ya aquí sí que aumenta, es prácticamente el triple, estamos ya en un 14%. Aquí ya sí que empieza a ser más notable su influencia, pero seguimos viendo aún así que con respecto al resto de tecnologías, digamos, convencionales, está muy está por debajo, incluso muy por debajo del petróleo, y está bastante cerca de las energías renovables. Si hablamos del Estado, vemos que está, los tres datos que os he enseñado son del 2011, han cambiado un poco, pero tampoco demasiado. Está a la par de las energías renovables, un poco por debajo del gas. No, perdonad. Este está en el diagrama, vale, estaba diciendo el carbón, no leo la primera línea y así voy un poco mal. Y sobre todo el petróleo es la más importante. Entonces, aunque el debate de la energía nuclear es un debate que lleva mucho tiempo abierto y que muchas veces nos dicen que es una energía muy importante en el sistema energético mundial, realmente es un tipo de energía que no es la primordial con respecto a la producción de energía. Así que si queremos hablar de energías que son puntales, que son básicas, tendríamos que hablar del petróleo y tendríamos que hablar del gas natural. Pero desde luego la nuclear a nivel mundial es bastante testimonial y luego ya sí que en los países desarrollados está algo por encima. Como nota, con la reforma que se ha hecho del sistema eléctrico, que se hizo en diciembre, el peso del carbón posiblemente va a empezar a subir a partir de ahora, porque han duplicado el peso del carbón para la electricidad y por lo tanto de carbón nacional. Y por lo tanto esta parte subirá y posiblemente pues comerá, no sabemos muy bien hacia cuál de los lados del quesito, pero sí que a futuro va a haber algún cambio. Siguiendo adelante, si vemos qué países a nivel mundial están apostando por la energía nuclear, las noticias son malas, porque todo lo que está en verde o está en azul son países que están apostando por la energía nuclear. Los azules son los que ya tienen reactores nucleares, el color oscuro es los que ya están construyendo reactores, el color azul claro son los que tienen un reactor o varios reactores y se están planteando la construcción de nuevos. Veis que el azul, más que predominar realmente en cuanto al número de países, son pocos, pero son países grandes. El verde son aquellos países que todavía no tienen reactores y bien tienen un reactor en construcción, como es Egipto, como es aquí Bielorrusia, si no me equivoco demasiado, y como es aquí, ahora tengo yo mis dudas, si esto es Emiratos o será Emiratos. ¿No? ¿Bien? Ahora tengo la duda, me he quedado ahí, sí, pero bueno. Son países que ya lo están construyendo y los otros tienen planes de construcción. Los que están en un tono que no se aprecia muy bien, como un amarillo dorado así, que son Japón y España, son aquellos países en los que la situación está estable con respecto a los planes de construcción. ¿Vale? Tanto en Japón como en España, de momento no hay ningún plan de construcción de nuevas centrales. Alemania, que aparece en rojo, y Bélgica son aquellos que están abandonando la energía nuclear, y Suiza la tiene prohibida, es ilegal. ¿Vale? Esta es la situación a nivel mundial. Como veis, hay un movimiento bastante grande de una apuesta renovada por la energía nuclear, porque los países, bueno, hay unos cuantos países en gris, que los países directamente ni tienen energía nuclear, ni se sabe qué planes tienen, o sea, no han
visualizado su interés por la energía nuclear, que es una parte importante, pero desde luego los países desarrollados, la mayoría, están yendo hacia la energía nuclear, o al menos están diciendo que hacen esa. Sin embargo, si esto lo trasladamos a qué porcentaje de la energía que se consume en esos países proviene de la energía nuclear, quitamos el caso extraño de Francia, que en Francia más del 50% viene de la nuclear, el resto son estos de aquí, es el 25%, o entre el 25 y el 50% de la, he dicho, de la energía. Esto es de electricidad solo, ¿no? De la electricidad, y estos ya son por debajo del 25%. Por lo tanto, aunque es verdad que parece que hay una apuesta renovada, aún así todavía el peso que tiene en el sistema energético, o en este caso solo en el sistema eléctrico, es bastante pequeño. Si hablamos de la Unión Europea, lo que tenemos es este mapa en el que tenemos, bueno, no solo la Unión Europea, porque aquí también está Ucrania, está la URSS, está Bielorrusia y demás, ni siquiera aparece, ni Polonia. Lo que tenemos estas son las centrales nucleares que están instaladas. Sí, son las que están instaladas. Aquí falta todavía alguno de los proyectos. Y vemos que hay una presencia bastante importante, sobre todo en el entorno de Pancho, me está boicoteando la presentación, sobre todo en el entorno de Francia, y si os fijáis además, bastante hacia las fronteras. En esta zona de aquí, en la zona hacia el norte, hay que decir con respecto a esto, por ejemplo, que Reino Unido tiene una conexión eléctrica bastante fuerte con Francia, aunque es una isla realmente eléctricamente funciona como una península. Voy a cambiar de lado para no estar tan iluminado. Y buena parte de la electricidad que consume Reino Unido viene de Francia y viene de las nucleares de Francia, y de ahí también podemos entender la apuesta del Reino Unido por por construir nuevas centrales nucleares a un precio reconocido de producción de electricidad muy por encima del resto de tecnologías. El Reino Unido se ha planteado y les aseguran durante no sé ahora cuántas décadas precios de compra de la electricidad por encima de 100 euros, cuando en el mercado normal, pues bueno, los precios de las renovables están en torno del 50-60, ciclo combinado 80-90, y Reino Unido con la nuclear está haciendo una apuesta mucho más fuerte, y además que se salta totalmente las políticas de mercado. Es un intervencionismo bastante claro, que luego criticará el que se hace con las renovables, pero bueno, son así. Aquí también esto es interesante, los distintos países, qué porcentaje de energía proviene, o sea, de electricidad ahora proviene de la energía nuclear, y ahora estoy intentando leer dónde está. Bueno, España es quien ni aparece, porque aquí se corta el 25,9, estamos muy por debajo. ¿Vale? Bueno, no, de producción de electricidad estaríamos prácticamente aquí abajo. ¿Vale? Pero ya veis que a nivel europeo ya sí que es bastante importante. ¿Qué es lo que tenemos a nivel del Estado? Bueno, a nivel del Estado tenemos un plan nuclear, que de hecho aquí solo están ya las que más o menos estaban atadas en el momento de la moratoria nuclear, que tenemos las centrales activas. Bueno, Garoña tendrían que haber puesto así como rayado, porque está activa e inactiva, luego Juancho nos va a contar un poco más al respecto. Tenemos centrales que están desmanteladas, como Vandellós 2 y como Zorita. Vandellós, por cierto, desmantelada por un accidente, un incendio en el edificio de turbinas, que hizo ya inviable volver a ponerla en marcha. Tenemos todo el resto que están en moradas, que son centrales que están abiertas, y el resto, estas que están en un tono más claro, la imagen original se distinguía mejor, pero bueno, eran los proyectos que había en el momento de la moratoria nuclear. Que estaba más avanzado era Lemoniz. De hecho, Lemoniz 1 estaba prácticamente terminado, y en aquel momento cuando el gobierno hizo la parada de la energía nuclear, de las nuevas centrales, pues se quedaron ahí
varios de los proyectos, pues si os fijáis, son 2, 4, 6, son 9 centrales, 9 proyectos de centrales, varios de ellos son de 2 reactores en el mismo lugar, se quedaron paralizados. Moratoria nuclear, que por cierto, no sé si sabéis, está terminada. O sea, ahora mismo, tanto que dicen que la nuclear es muy económica, es muy barata, pues ahora mismo cualquier empresa puede libremente proponer realizar una nueva central nuclear en cualquier lugar del territorio. No hay ninguna ley que lo impida, porque parece claro, con el coste que supone realizar la inversión, pues no les interesa, siempre y cuando no haya ayudas por parte de las instituciones, que es como se construyeron todas estas que están aquí. Bien, esta es la situación a nivel mundial. La energía nuclear es una energía que sabemos que está muy puesta en cuestionamiento, sobre todo por lo fácilmente que se convierte en ingobernable. Ha habido 2 grandes accidentes, los 2 más importantes, que han demostrado que además el problema de la energía nuclear no es solo un problema local, no es un problema que un Estado decida libremente instalar una central en su territorio, porque va a impactar también sobre todos los estados con los que comparte fronteras y más allá. Esto, por ejemplo, es el desastre de Chernóbil, el que está catalogado como el más grave de toda la historia. Esta es la nube de radiación que se llamó, bueno, esto realmente es la pluma de radiación medida después del accidente. Chernóbil está aquí, que es un poco el epicentro, ya vemos cómo se dispersó hasta Centro Europa, hasta la zona más de Escandinavia y también hacia la URSS. ¿Vale? El que en aquel momento la URSS decidiera hacer esta central aquí, aparte de toda la chapuza de operación que hicieron, que fue al final lo que convirtió en tan grave el accidente, también impactó, por ejemplo, sobre Austria o sobre Suiza, un país que libremente ha decidido que la energía nuclear es ilegal y, sin embargo, ha venido sufriendo todas las consecuencias de esta catástrofe. Con respecto a lo de Fukushima todavía estamos por ver qué es todo lo que está pasando. Con Fukushima están, para empezar, viendo dónde está dónde está el núcleo. No se sabe dónde está el núcleo del reactor 1. El reactor 1 ya oficialmente se ha dicho que hubo una fusión total, que el núcleo, todo el material radiactivo, cayó hacia abajo y no sabemos si se ha quedado dentro del edificio del reactor o está avanzando tierra abajo. ¿Vale? Lo que sí que sabemos es que día a día se están filtrando miles de litros de agua radiactiva hacia el mar. Bien porque el propio edificio o el núcleo haya entrado ya en subsuelo hacia las corrientes de agua subterránea, duda de qué es lo que está sucediendo, pero lo que sí que se sabe y que está más que constatado es que todos los tanques que tienen aquí con agua contaminada están jugando. Hay muy poca información sobre lo que está pasando en Japón. De hecho, estos últimos días hay bastantes periodistas criticando toda la censura pública, además, que está habiendo con las noticias sobre Fukushima, y por lo tanto no sabemos realmente qué es lo que hay. Pero lo que sí que tenemos certeza es que está habiendo un problema de contaminación muy grave a nivel ya del océano. A futuro, las previsiones, lo que hablan, bueno, las previsiones de la Agencia Internacional de Energía son previsiones que, pues, al final es un organismo que tiene mucho poder porque es consultivo para muchos gobiernos. Lo primero que dice es que el consumo de energía va a seguir aumentando, hagamos lo que hagamos, vamos a seguir consumiendo más. No sé si porque yo lo valgo o qué, pero lo que sí que apuesta, es un ente bastante pronuclear, es que esta parte de aquí, este amarillo de aquí es la nuclear, la producción nuclear va a aumentar de manera importante. Los datos que dan son en función del programa, o sea, del tipo de escenario, marcan distintos escenarios, en función del tipo de escenario al que vayamos, podemos incluso triplicar el aporte de energía mediante energía nuclear. Claro, todo esto marca también una serie de dudas más geopolíticas, porque lo que estamos viendo es que a los grandes gobiernos nucleares, que son los que están controlando las grandes empresas nucleares
y viceversa, al final nunca sabes muy bien de qué lado van estas cosas, no les interesa que haya países libres que decidan generar su propia tecnología nuclear y enseguida dicen, no, es que estos están buscando armamento. Bueno, entonces, esos países van a estar dispuestos a que en estos casos prácticamente todos los países del mundo tengan reactores nucleares. Pues siempre y cuando que se lo compremos a General Electric, es decir, Estados Unidos, o a Areva, es decir, Francia, habrá pocos problemas. Claro, todo esto choca con una pequeña realidad. Y es que se habla mucho de que se están agotando los combustibles fósiles, pero también se está agotando el combustible nuclear. Si siguiéramos al nivel de consumo actual, hay combustible nuclear para 90 años. Esto es lo que está catalogado. Por lo tanto, si lo que vamos a hacer es triplicar la producción de energía nuclear, vamos a tener energía nuclear para 30 años. Muchas veces cuando se hacen este tipo de prospecciones a futuro, los que las hacen se olvidan de las limitaciones que tienen las fuentes de energía sobre las que están haciendo este tipo de prospecciones. Y otra cosa de las que no se habla mucho de la energía nuclear es el precio del combustible. He estado buscando, no he encontrado un gráfico completo que vaya más allá de 2008. Desde finales o desde principios del 2000 hasta el 2008-2009, el precio del combustible nuclear se elevó de manera más que notable, de en torno a $10 hasta $120. ¿Vale? Multiplicarse por 12 es una subida muy fuerte. Hoy en día ha vuelto a bajar y está en un precio en torno a 40, más o menos a precios del 70. ¿Vale? Pero lo que sí se ve, y de hecho es el motivo de este gran pico que hay aquí, este gran pico es porque de pronto China empezó a apostar de nuevo por la energía nuclear, hizo un acopio bastante grande de combustible y por lo tanto, debido a la escasez, se dispararon los precios. Al final es un recurso que está en manos de tan poca gente y controlado por tan poca gente que ante una petición por parte de nuevos países de comprar, el precio se dispara. Y con esto también vamos a empezar a ver, según se vaya agotando el combustible, vamos a empezar a ver también una subida de precios notable. Bien, ¿qué es lo que pasa con la energía nuclear cuando hablamos de modelo energético? Bueno, pues la energía nuclear es un tipo de energía que causa muchísimos problemas a la regulación del mercado eléctrico. ¿Por qué? Porque no se puede regular. Nosotros, por ejemplo, si cogemos un coche, sabemos que con el acelerador podemos ir a 5, 10, 20, 30 km/h o a 120 km/h. Hay muchas tecnologías de generación de electricidad que te permiten regular la cantidad de potencia que tú estás generando. La energía nuclear no. La energía nuclear tiene que estar siempre al máximo de su potencia o muy cerca de ese máximo. Eso hace, por ejemplo, que siempre tenga que estar en marcha y por lo tanto siempre tengamos que comprar, siempre que haya un reactor en marcha le tenemos que comprar su electricidad. Pero eso hace también que cuando tengo un reactor nuclear en marcha, bueno, se me ha olvidado la segunda característica que tiene la energía nuclear, no se puede parar excepto que esté programada la parada. Cuando una central nuclear se para, tardas 2-3 días, por un proceso que se llama envenenamiento del núcleo, tardas 2-3 días en poder volver a estar en condiciones de arrancarla. ¿Vale? Entonces no es una central que tú puedas estar parándola y volviéndola a arrancar. Por estos dos motivos está siempre en marcha y siempre funcionando al máximo posible. Eso ha hecho que en los últimos años se hayan tenido que parar, por ejemplo, en periodos de vacaciones y a las noches, se ha tenido que parar los parques eólicos, aunque en ese momento estaban en capacidad de producir, porque no se podían parar las centrales nucleares. Y eso ha hecho que, por primera vez, desde la década de los 80, me parece que era, en la Semana Santa pasada, se tuvo que programar una bajada de potencia de todo el parque de nucleares que tenemos instalado, de 7.000 megavatios a 6.000. ¿Vale?
Entonces, lo que está sucediendo en estos momentos es que la potencia nuclear que tenemos instalada no es solo que sea o no sea excesiva, es que además empieza a impactar con respecto al resto de tecnologías. Está impidiendo que tecnologías que son mucho más deseables para la sociedad se pongan en marcha. Está haciendo que se cierren los parques eólicos. Hasta este momento, cada vez que se cerraba un parque eólico porque no se podía parar una nuclear, se le indemnizaba. Con la nueva ley, como han perdido la prioridad de entrada, las renovables, han cargado mucho las renovables, ahora ya ni siquiera les van a indemnizar por no poder producir a las eólicas. Bien. Vale. Además, la energía nuclear, si de por sí ya es favorable el hecho de que siempre le tengamos que comprar la electricidad, porque tiene prioridad absoluta de entrada, aunque oficialmente no está puesto en ningún lado, y oficialmente quien tenía hasta ahora prioridad eran las renovables, se lo saltaban, ahora que ni siquiera lo tienen las renovables, más todavía. La energía nuclear está obteniendo unos beneficios brutales para las empresas que la están gestionando. No sé si sabéis cómo se marca el precio de la electricidad, pero por explicarlo rápidamente, las distintas tecnologías ofrecen un precio, el mercado sabe más o menos qué producción va a tener y donde se cortan las dos líneas, este es el precio. ¿Vale? Aquí este día en torno a 60 euros megavatio hora. ¿Vale? Estaríamos, bueno, no, en torno a 5 euros. Bien, ¿esto qué quiere decir? La energía nuclear, para entrar siempre, ha ofrecido a cero y dice que puede ofrecer a cero. Realmente su precio de producción anda por debajo de los 10 en estos momentos. Ahora os voy a contar por qué. Eso lo que supone es que todos los días tiene un beneficio neto, porque sí, porque además estamos obligados a comprársela, en este caso andaría por los 40 euros megavatio hora. Los datos que suelen estar dando es que las nucleares, cada día que están en marcha, están ganando entre 1 millón y 2 millones de euros. ¿Vale? Luego nos dicen que es una tecnología barata, pero la seguimos pagando a precio de oro. ¿Por qué están pudiéndolo ofrecer a un precio tan bajo? Porque hicieron la inversión cuando la hicieron, hace ya 40 años, pagadas de aquella manera. No sé si Juancho luego nos va a hablar algo de cómo se pagó Garoña, pero en estos momentos son unas empresas que no tienen absolutamente ninguna carga económica y que en principio todos son beneficios para ellos. Ahora les ponemos un impuesto sobre el combustible nuclear y se quejan. ¿Vale? Entonces, están teniendo unos beneficios, a este tema se le llama beneficios caídos del cielo, que está siendo bastante importante, por encima de los 300 millones. Por cierto, Garoña parada el año pasado ganó 22 millones de euros. Parada, sin hacer nada. Bien, todo esto nos sitúa, como ha cambiado los colores, nos sitúa ahora mismo en una competencia entre dos tipos de modelos. Y así ya voy terminando. Por un lado, un modelo descentralizado, no os engañéis con lo de descentralizado, que lo que quiere decir es que hay varios centros en los que hay grandes zonas de producción, una central nuclear, un grupo de ciclo combinado, una gran hidroeléctrica, ¿vale? Y los consumidores. Frente a esto, se está dando un movimiento paulatino hacia los sistemas distribuidos. Y esto es algo que se está dando no solo en el sistema energético, sino que también se da, por ejemplo, en el sistema de información de lo que eran los medios de comunicación previos a lo que es ahora mismo toda la tecnología de Internet, redes sociales, etc. Es un movimiento que se está dando a nivel social en prácticamente todos los temas. De este modelo en el que hay grandes centros de distribución o de generación, estos grandes centros están en manos de unas pocas empresas. El oligopolio eléctrico y el oligopolio energético, del que habréis oído hablar más de una vez. Esto lo que está generando es un déficit muy importante de democracia. Estas grandes empresas están controlando cuáles son las decisiones de los gobiernos, están controlando cómo se legisla, qué tipo de leyes se regulan, y no nos están dejando a la ciudadanía, que al final además somos los consumidores, ni siquiera nos permiten elegir qué es lo que queremos consumir. Yo al final, cuando voy a supermercados, si quiero hacerle boicot a Coca-Cola, sé que puedo hacerle boicot a Coca-Cola. Ahora, si yo quiero hacerle boicot a Garoña, ¿cómo lo hago? Por suerte, modelo distribuido, ahora empezamos a tener cooperativas de energía verde, pero hasta ahora no era posible. ¿Vale? En el modelo distribuido, que es el modelo hacia el que pues yo como miembro de la plataforma por un nuevo modelo energético estamos optando,
es un modelo en el que la generación y el consumo se da en el mismo lugar. Yo en mi casa puedo ahora mismo poner unos paneles fotovoltaicos y la electricidad que estoy generando me va a salir más barata que comprarse la Iberdrola. Ahora mismo a precios de mercado está así el tema. Por eso Iberdrola no quiere que yo ponga esos paneles. Y por eso el gobierno consiente e impide la regulación económica de lo que es el autoconsumo, pero por lo menos, y que es un modelo además que permitiría precisamente que yo definiera qué fuente de energía quiero consumir, cuándo la consumo y de qué forma. ¿Vale? Ante esto, y ante estos dos modelos que hay ahora mismo a nivel mundial, hay, por parte de los gobiernos sobre todo, hay dos grandes líneas o dos grandes salidas. Por un lado hay gobiernos que se están atando al modelo actual y que están queriendo exprimirlo más. Y aquí tenemos claramente a nuestro querido ministro Soria y al gobierno de España, ¿no? Que apuesta por los recursos no convencionales, como por ejemplo, aquí en Álava, todo lo que es el fracking, la fracturación hidráulica, pero también por otro tipo de recursos no convencionales, como son las arenas compactas, como son arenas bituminosas, como hay un montón de cosas más. También la apuesta por el renacer de la energía nuclear y el concepto maravilloso de la energía puente. El puente energético, el fracking, si escucháis a cualquiera de los de Shell Gas España, os dice que el gas natural es un puente energético hacia las energías renovables. O sea, largo nos lo decían. Hasta dentro de 20 años no podemos volver a hablar de renovables porque ahora ya tenemos una salida a corto plazo. Bien, hay otra posibilidad que es la transición de modelo y es asumir que el modelo actual es un modelo que está agotado, es un modelo que además a futuro lo único que va a hacer es ser cada vez más caro porque los recursos van siendo cada vez más escasos y es un modelo que está agotado además en el sentido de que las reservas cada vez quedan menos y además es un modelo que es muy contaminante y en nuestro caso además es muy dependiente del exterior. 45.000 millones de euros anuales en compra de combustible al exterior. Casi nada. Si asumimos eso, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer el cambio de modelo y empezar a apostar por las energías renovables que son limpias, que son autónomas, que se generan en el mismo lugar, que además es una buena salida para la crisis económica que estamos viviendo en estos momentos, porque además generan trabajo de calidad y sobre todo no empobrecen con la compra de combustible al exterior. Y además permiten democratizar la energía. Nos permiten definir a la ciudadanía qué fuentes de energía quiere consumir en cada uno. ¿Vale? Bueno, pues con esto, aparte del eskerrik asko zuen arretagatik, pues le toca a Pancho que nos cuente un poco cuál es la situación de Garoña y luego ya pasamos a preguntas.